Doctora Jackie, ¿Sí? ya comenzamos a retransmitir por Facebook Live. Sí, unos minutos que estamos esperando. Perfecto. Bueno. Doctora Jackie. Sí, doctor. No me quedó claro si ustedes van a manejar en la plantilla. Sí. Nosotros vamos a manejar la presentación. Ustedes la van a ir bajando desde el principio al fin. Sí. Entonces no hay problema. Bueno. Pues ahí está. Ya cuando ellos lo indiquen, ya. Sí, pero no te veas mucho. Al principio siempre es una bronca. Aquí no están afuera para montar. ¿Qué tiene? Es su colegio de su madre. Tienes una pluma de estudiar. Se la puede quedar esta nueva. Se la puede quedar. Eso. Ustedes han colgado varios. Sí, se América del colegio. De mi área. Mi programa. Entonces ya no más tengo que hablar. Doctor Rodulio. Ya estamos, ¿verdad?
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todas y todos. Vamos a dar comienzo al primer ciclo de publicaciones de la colección sobre migración y desarrollo en el marco del programa Eurolabor. Para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, a través del Observatorio de Migraciones Internacionales, OMI, ha puesto en marcha su primer ciclo de publicaciones de la colección sobre migración y desarrollo, que tiene como objetivo presentar las distintas investigaciones y publicaciones que se han ido realizando dentro del proyecto Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración, del programa Eurolabor, con apoyo financiero de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ADECI. Damos una cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy, investigadores, docentes, analistas, economistas y todos de las múltiples ciencias sociales que nos acompañan hoy. Le damos paso a las palabras de bienvenida a nuestro director de FLACSO, el doctor Rolando Sierra Fonseca. Doctor. Tengan todos y todas muy buenas tardes. En nombre de FLACSO Honduras, el Observatorio de Migraciones Internacionales, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Unión Europea y el Colegio de Sonora, les damos la más cordial bienvenida a este segundo evento del lanzamiento de la colección y Desarrollo del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras. El martes pasado hicimos el primer lanzamiento de una serie de publicaciones que tenemos en proceso y que están ya editadas, la mayoría de ellas, y que responden al trabajo de investigación, de promoción de la investigación que se realiza a través del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras, ya sea por concursos de investigación en convenio y acuerdo con los centros regionales o con otros centros también de investigación, así como la labor también de investigación que realiza tanto FLACSO y el observatorio, y también el interés de investigadores nacionales y investigadores regionales de dar a conocer sus estudios sobre migraciones en la región y en el país. Y así, en este segundo evento, nos complace mucho presentar esta publicación geopolítica de las caravanas centroamericanas del doctor Leopoldo Santos Ramírez. Él es profesor del Colegio de Sonora y nos complace mucho este vínculo con el Colegio de Sonora en la posibilidad de investigar el tema de migraciones y sobre todo dar a conocer los resultados de estas investigaciones. Este trabajo, esta publicación, este estudio del doctor Santos Ramírez es un fundamental y un estudio muy del presente.
en el sentido que el presente está caracterizado dentro de la región fundamentalmente por las migraciones. Cuando hablamos de presente, el presente no es la actualidad, el presente es fundamentalmente que hacemos del pasado en relación con el hoy. Y en esa perspectiva se ubica este estudio muy significativo para poder entender este cambio en el sistema migratorio de la región. Y también nos complace mucho tener los comentarios en esta tarde del doctor Rodulio Perdomo. Él es economista y miembro del FOSDE, también es miembro del Consejo Académico del Observatorio de las Migraciones Internacionales. Creo que esta es una oportunidad de poder ver el tema de migraciones desde la perspectiva regional por el trabajo que ha realizado el doctor Santos, y esperamos que sea esta tarde, así como lo fue la tarde pasada de lanzamiento del primer estudio de la colección, un espacio especialmente para el diálogo, para el debate y para la búsqueda de alternativas en función de un adecuado tratamiento del tema migratorio dentro de la región. Gracias. Buenas tardes. Vamos a permitirnos a leer la semblanza del doctor Leopoldo Santos Ramírez, originario de Magdalena, Sonora, México. Profesor investigador de tiempo completo del Colegio de Sonora. Se graduó como licenciado en Derecho por la UNAM y como maestro en estudios de México, Estados Unidos por la misma institución, y como doctor en Integración Económica por la Universidad de Sonora. Ha publicado como autoría individual Matrimonios de Anglos y Mexicanos en la Frontera, editado por el Colegio de Sonora, La Transmigración de la Frontera Latina, editado por el Colegio de la Sonora, numerosos artículos en libros colectivos sobre frontera México-Estados Unidos, a la que también denomina Frontera Latina. Ha escrito numerosos ensayos sobre relaciones internacionales de México con Estados Unidos y del estado de Sonora con el estado de Arizona. Ha dirigido varias encuestas de Sonora, México y en Douglas, Arizona, y dirigió la encuesta a transmigrantes centroamericanos en 2 estaciones migratorias de la frontera sonorense en 2006. Ha estado como investigador visitante becado por la Universidad de Arizona en la ciudad de Tucson, Arizona, y becario de la Biblioteca Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin. Doctor Leopoldo Santos, le damos una cordial bienvenida. Puede comenzar su presentación. Muchas gracias, pues es un gusto. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Alguien me puede responder? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, se le escucha bien. Le vamos a pedir a los que nos están acompañando hoy que tal vez podemos apagar el auricular para que se escuche mejor la presentación. Gracias. Se escucha muy bien. Gracias. Es un gusto para mí encuentro nuevamente con Centroamérica y especialmente con Honduras. Durante las vacaciones pasadas de la academia de nuestro plantel, estuve viajando primero a Guatemala y luego a Honduras por vía terrestre, de tal manera que pudiera darme cuenta de cuáles eran los sistemas de protección, los sistemas de seguridad de las aduanas de cada uno de los países. Y pues mi punto final de llegada de este viaje fue precisamente Tegucigalpa. Allí en Tegucigalpa pude relacionarme con los compañeros de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con algunos compañeros de la Universidad de Honduras, y pude revisar tranquilamente también algunas de los periódicos, algunos artículos y también alguna información de la prensa impresa dentro de Centroamérica y de Tegucigalpa. El tema, por supuesto, de las caravanas del 2018 me interesó profundamente porque anteriormente había estado trabajando el tema de los transmigrantes centroamericanos
que tienen como destino los Estados Unidos. Y también en esa ocasión, pero de eso ya hace más de 10 años, estuve viajando también a Centroamérica. Cuando las caravanas empezaron a llegar a México y que se fueron instalando momentáneamente en la Ciudad de México y también se instalaron en Guadalajara, pero también momentáneamente porque se estaban viendo y por fin llegaron a Tijuana, pues fue para mí una gran oportunidad de poder entrevistar migrantes en esa situación y también entrevistarlos también a los migrantes cuando pasaban por el estudio. En este caso era en pequeños grupos y a lo largo del camino entre Sonora, entre Hermosillo y Nogales. Así que pues también me dediqué en esos meses a escribir algunos artículos periodísticos que se publicaron en el periódico La Jornada de alcance nacional en México, sobre todo dando mi punto de vista sobre algunos aspectos de lo que me parecía la caravana, la respuesta de Estados Unidos, la respuesta de México, pero sobre todo porque había crecido un sentimiento y una emoción bastante perjudicial para los migrantes, mostrándose pues la población tanto del sudeste, que ya se había mostrado en años anteriores, y la del norte de México, en este caso, los estados norteños y en especial Tijuana, en Baja California, como una como digamos la situación de antimigrantes. Es decir, se estaban adoptando de alguna manera las posiciones de Trump y esto era muy peligroso y era necesario pararlo. Por eso, pues, fue que también empecé a escribir en este sentido. Y lo hice desde el punto de vista periodístico. Pero las cuestiones siguieron su curso. Hubo una serie de dramas dentro de las caravanas y hubo una serie de intercambios y de desacuerdos entre México, Estados Unidos y Centroamérica, y eso me obligó en una primera instancia a plantearme un escrito que fue en realidad un ensayo. Y cuando estaba escribiendo esto después de mi visita a Tegucigalpa y a Guatemala, mientras escribía, bueno, decía yo cuál va a ser el título de este ensayo. Y normalmente los investigadores o los escritores buscamos un título lo más corto posible y que abarque en efecto la materia de la cual nos estamos ocupando. Y en este caso, pues fue la geopolítica de las caravanas centroamericanas. Así titulé a este ensayo, porque podemos decir que en este escrito se cubren los temas de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política exterior para entender, pero también para explicar y también para predecir, en la medida de lo posible, el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Es decir, estaba entrando en un campo que es, por supuesto, la movilidad de una población específica, la centroamericana, liderada en este caso por los hondureños, pero también estamos entrando en las relaciones internacionales manifestadas a través de las políticas de Estado de cada uno de las naciones y de los países por las que transitaron en esta caravana. Otra de las premisas que se guardan en este trabajo es el asunto de considerar el fenómeno migratorio entre Centroamérica, México y los Estados Unidos como un sistema. Y definimos el sistema como un conjunto de elementos
que tienen una relación íntima entre sí y que actúan como un todo. Es decir, estamos hablando entonces que tratamos en este ensayo de describir los cambios que a través del tiempo han tenido este sistema, pero también resaltar el impacto de las caravanas centroamericanas de octubre de 2018 en las políticas migratorias de los países involucrados. Una de las características de este sistema es que se puede presentar como flujos migratorios de ida, pero también flujos migratorios de retorno. Y en no pocas ocasiones encontramos ambos flujos masivos actuando simultáneamente, tanto de migrantes documentados como de indocumentados. Entonces, cuando vemos así el asunto de lo que es el fenómeno migratorio, entendemos que los elementos básicos de este sistema son, en primer lugar, el conjunto de los elementos humanos que componen la mano de obra centroamericana fundamentalmente, y el capital, los dueños del capital que reciben o necesitan de esa mano de obra. En este caso estamos hablando fundamentalmente de Estados Unidos y de alguna manera también de México. Encontramos también que juegan un papel central en este sistema las fronteras, las aduanas, los ordenamientos jurídicos o sistemas jurídicos de cada país o de cada nación por donde transitan los migrantes. Encontramos también otro elemento central en la publicidad, en el sistema de información masiva de estos países, y encontramos también otro asunto fundamental en las fuerzas del orden, en las fuerzas de seguridad que están pendientes de las travesías. ¿Ustedes quieren dar un contexto ya un poquito sobre las caravanas? Sí. No entendí aquí, voy a... ¿Están diciendo? Bueno. Entonces, todos estos elementos componen a este sistema, y hablamos de elementos que son unos legales y otros ilegales, como lo pudimos observar también en este tránsito de las caravanas centroamericanas. ¿Por qué el ensayo? Bueno, porque cuando uno entra a abordar un tema determinado dentro de la investigación, se encuentra con que no tiene todos los elementos en ese momento para poder completar un escrito de investigación científica. Y entonces, por la premura, pero también por que se tienen algunos elementos que deben de procesarse, se entra en el ensayo de tal manera que eso es lo que estoy presentando en este momento. ¿Qué podemos decir sobre el asunto de las caravanas? ¿En qué contexto se desarrollaron en 2018? El contexto es fundamentalmente internacional, su toque, su estilo y sus consecuencias son completamente internacionales. Ninguno de los estados involucrados pudo de alguna manera alejarse de esta situación. Y en el caso de la región, había varias coyunturas. Una de ellas era que estábamos ya, para el caso mexicano, en las postrimerías de la presidencia de Enrique Peña Nieto, que estaba dejando el poder con una carga negativa en cuanto a su imagen, en cuanto al manejo de la economía y de la política del país mexicano. Y en ese momento ya se habían producido las elecciones en las que un candidato como Andrés Manuel López Obrador estaba pronunciado como un presidente electo, es decir,
ya se estaba considerando un presidente electo al haber ganado las elecciones. Y entonces, una cosa curiosa que ocurre aquí es que, sin perder tiempo, este político de pronto empieza a intervenir desde su posición de presidente electo, tanto en el asunto del Tratado de Libre Comercio, que en ese momento estaba en discusión con Estados Unidos, como con el asunto de la migración y sobre todo, pues, que estas caravanas estaban avanzando hacia México. Había también en la región una situación hondureña difícil porque estábamos pasando por una sequía tremendamente impía para los productores de café sobre todo, pero también para otros sistemas agrícolas. Y teníamos también el gran problema de que el asunto de la violencia no se había solucionado. Y por el lado de Norteamérica teníamos las elecciones de término medio o de medio término en Estados Unidos, aquellas elecciones que eran las primeras que iba a afrontar el presidente que también había sido electo en el 2016-2017, Donald Trump. Y en este sentido, pues él fundamentalmente buscaba desde un inicio de las caravanas aprovechar esta circunstancia para mantener su política antimigrante y para poner en crisis también a los estados por donde iba atravesando esta caravana. Claro que esto tenía también un antecedente en años anteriores. Desde el 2012 inclusive se empezaron a ver ya y detener en la frontera entre México y Estados Unidos y en la frontera norteamericana conjuntos de niños, conjuntos de familias, y en el 2013 y junio de 2014 hubo lo que se llamó la crisis humanitaria de los 80,000 niños no acompañados que se conformaban con centroamericanos, pero también con mexicanos. 2015 y 2016 hubo otra situación bastante fuerte en este asunto de la crisis de los niños y encontramos a 180,000 niños con sus familias que fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, sí se avecinaba de alguna manera algún tipo de explosión, pero ninguno de los que estábamos pendientes o que nos habíamos abocado a esto de la situación centroamericana y la migración, tuvimos la perspicacia de pronto adivinar o tener una hipótesis sobre la posibilidad de algunas de estas caravanas que fueron masivas. Anteriormente, por supuesto, había un intento de hacer caravanas de este tipo, tanto para los pueblos, la Organización de los Pueblos Sin Frontera, como para la organización eclesiástica del padre Solalinde, pero eran en número menor y se disipaban tanto en la República Mexicana, de tal manera que aparentemente no llegaban como un conjunto, como un grupo numeroso a la frontera entre México y Estados Unidos. Si podemos ver la siguiente plantilla, por favor. La siguiente. ¿Qué pasa con estas caravanas? Pues lo primero que vemos es el gran número de migrantes, de ciudadanos, de hondureños fundamentalmente, que logran conjuntarse y de pronto deciden marchar sobre las vallas internacionales, derribarlas, y su objetivo pues es llegar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con este asunto? Están desarrollando un nuevo método a escala masiva de traslado de poblaciones móviles. Es decir, este es un método que, si bien se había ensayado anteriormente, nunca lo habíamos tenido en esa escala masiva del tamaño
de lo que estábamos contemplando desde octubre de 2018 y luego en noviembre, diciembre y en enero, inclusive en febrero del 2019. Esto planteaba también algunas interrogantes, dado que más del 40% de estos migrantes venían acompañados con sus familias, pero no solamente la familia nuclear, sino en algunos casos la familia extendida. Y algo de lo que estuvimos viendo, observando, es que ya no se comportaba como una migración tradicional. No lo era desde el momento en que no obedecía a la movilización a través del goteo, lo que la literatura de las migraciones se ha denominado como migración de goteo, donde solamente unos cuantos personajes vienen juntos y pues su objetivo es atravesar la frontera de México y Estados Unidos. Y entonces vimos que esto era un asunto que tenía también otros entresijos, es decir, una movilización de este tamaño, de tal magnitud, no podía simplemente con una espontaneidad como la que estaban mostrando desde que salen de San Pedro Sula, atravesar todas las dificultades que se les presentan, los obstáculos, los intentos de detenerlos, si no es que transforman esa migración en un movimiento social. ¿Qué quiere decir un movimiento social? Bueno, un movimiento social es aquel que tiene objetivos, fundamentalmente, que han sido consensados, que un movimiento social es también que tiene una determinada organización, determinados líderes, desarrollan también una determinada conciencia social y también una conciencia política. Y en ese caso, entonces, esto empezó a verse desde cuando empiezan a atravesar de Guatemala hacia México. Es decir, se trataba en efecto de una movilización pacífica, fundamentalmente como la que tenemos en toda Centroamérica y en toda Latinoamérica, fundamentalmente, por parte de los movimientos populares. Sin embargo, también tenemos que considerar que es una movilización que se defiende de las agresiones en el momento en que las recibe, algo que difícilmente había acontecido con la migración que se daba por goteo o por pequeños grupos. ¿Cómo se crea la conciencia de un trabajador internacional? Los activistas que sirven a la causa de los migrantes estuvieron también presentes en ese primer tránsito de las 5 caravanas que yo observo en mi trabajo, y ellos fundamentalmente dieron algunos de los puntos claves cuando se atraviesa de Guatemala hacia México, y ya en México se empiezan a lanzar consignas los mismos migrantes de por qué nos asesinan si somos trabajadores internacionales y somos el futuro de América Latina. Estas palabras tan sencillas empiezan ya a madurar una conciencia que antes no se había observado. Antes se autodenominaban como migrantes, antes que trabajadores, claro, migrantes en busca de trabajo, siempre te decían, pero no, en esta ocasión están diciendo somos trabajadores internacionales. Estamos aquí porque consideramos que tenemos derechos humanos, porque consideramos que estos países por los que atravesamos son pueblos hermanos y que también ellos nos van a proteger. Esta es una de las cuestiones fundamentales que nos van a definir como trabajadores internacionales. Cuando
atraviesan la República Mexicana. No es una cosa sencilla. Los sitios a donde son remitidos no cuentan, bueno, con condiciones aceptables para cualquier ser humano que, aunque sea, pase algunos días ahí. Y de esta manera llegan hasta Tijuana. En Tijuana, el hecho más importante que se da es que atraviesan numerosas cuestiones, como es el hecho de que en Baja California en ese momento hay una gobernador de derecha, pertenece a un partido de derecha en la República Mexicana, y la policía municipal tiene muchos contratiempos y tiene un asedio total contra los migrantes. Esto no se va a solucionar rápidamente. En ese momento es cuando ya entra como presidente en funciones Andrés Manuel López Obrador y toma el control de la seguridad, la parte federal, en lugar de la parte, desplaza un poco a la parte gubernamental, es decir, a la parte del estado de Baja California, aunque sí que esto sea totalmente. Las agresiones por parte de la policía municipal continúan, y claro, por parte de bandas delincuenciales, pero también de colonos organizados en las colonias propias de la Tijuana. En lo que estamos revisando de digamos, movimiento social, es en lo que se transforma la movilización migratoria de los centroamericanos. Hay un punto que nunca se había dado en la migración. Con los 140 años que hay hoy de haberse creado el sistema migratorio entre Centroamérica, México y Estados Unidos, nunca había ocurrido esto. El hecho es que hubo un desprendimiento de unos 200 migrantes que de pronto se apersonan, van en conjunto a lo que es el consulado norteamericano en Tijuana. Y en este caso le entregan al presidente una solicitud a nombre del movimiento de los migrantes centroamericanos. En este caso, la comunicación el 7 de diciembre de 2018 dice textualmente, lo voy a leer solamente una parte del comunicado, porque tiene una profundidad enorme para los que hemos seguido esta situación de la migración en general. El propósito de la presente es solicitarle de la manera más respetuosa nos permita el libre ingreso a todos los integrantes del éxodo a territorio estadounidense. Somos un conglomerado pacífico compuesto por familias integradas por mujeres, niños, hombres, la mayoría son varones jóvenes que venimos huyendo de la pobreza, inseguridad y represión causada por el gobierno
dictatorial de Juan Orlando Hernández y por la injerencia económica, política y militar que su país ha venido ejerciendo por más de 100 años en nuestro país y demás países de Centroamérica. Les recordamos que si Estados Unidos no quiere más migraciones, debe poner alto a la intervención económica, política y militar en nuestro territorio. Por tanto, le pedimos que lleve sus 13 bases militares y todas las empresas extractivistas que ofenden y saquean nuestro suelo patrio. Caravana Migrantes Hondureños, 7 de diciembre de 2018, y se publicó en varios periódicos y en La Jornada el martes 11 de diciembre de 2018. Escribo yo ahí, adelante de esto, que en los 140 años que tiene el sistema migratorio entre México y Estados Unidos y Centroamérica, nunca, jamás un conglomerado de este tipo había osado plantarse ante una autoridad estadounidense, entregarle una carta de este tipo y exigirle algunas condiciones, inclusive utópicamente pedían una determinada cantidad de dinero en dólares para regresarse a Honduras y otros a El Salvador, etc. Pero creo que es importante porque también han estado siguiendo un proceso de politización del asunto de la caravana. Politización entendido en el sentido de cuando se toma conciencia de cuáles son tus intereses y cuáles son las vías para lograr esos intereses. Politización también en el sentido de cuáles son los intereses de quienes se oponen a tus intereses y de cómo los vas a negociar en estas condiciones que son dramáticas y que son tremendamente diferentes. Decía que 140 años del sistema migratorio, pero habrá que considerar que Centroamérica solamente se inscribe en este proceso migratorio masivamente desde los años 80, cuando las guerras centroamericanas están en su apogeo y hay un desplazamiento primero hacia México de los guatemaltecos y luego hacia Estados Unidos, y de los centroamericanos quienes van a venir más tarde a la migración son precisamente los hondureños. Solamente hasta cuando el huracán de los 90 van a empezar a moverse masivamente hacia los Estados Unidos, muchos de ellos atravesando la República Mexicana y los otros estados. En este sentido, entonces, estamos viendo que las 5 caravanas que están en este texto de la geopolítica de las caravanas, tienen un desarrollo que anteriormente no se había dado y que tuvieron un impacto tremendo entre lo que es este sistema, que no tuvo, por supuesto, una solución bonancible, una solución provechosa para la migración centroamericana y para la migración en general, puesto que ha dado como resultado, quisiera ver la otra pantalla, por favor, la siguiente. Ok. No tuvo un resultado que hubiéramos querido, el que hubiéramos deseado, porque en efecto hubo una presión fuerte sobre el gobierno de López Obrador, que se estrenaba en estas cuestiones migratorias y que tenía poca experiencia también y su rama no es precisamente la cuestión migratoria,
y que a fin de cuentas el poderío estadounidense, el hecho de tener que cuidar el cambio del dólar y del peso mexicano, la amenaza de los aranceles a la producción mexicana, las amenazas del cierre de la frontera, y amenazas de todo tipo hicieron cambiar esta política que en un momento, en los primeros momentos, inclusive cuando empiezan las caravanas, López Obrador ha dicho, bueno, pues claro que los podemos recibir. En este caso era la primera vez, eran 3,000, se había contado hasta 3,000, y López Obrador había declarado que sí se les podía dar empleo cuando se abriera el asunto de la siembra de árboles en las selvas de Tabasco, Yucatán, y que en el Tren Maya, que estos eran sus proyectos, son sus proyectos fundamentales. Una vez que esto ocurriera, se les podía desplazar hacia esos lugares de trabajo. Sin embargo, pues la presión ha sido fuerte y hoy tenemos un cambio tremendo en esta circunstancia. Es importante que Donald Trump siempre pidió que se cerrara la frontera. Él decía una y otra vez que se cerrara la frontera. Y en esta ocasión de la pandemia del COVID, se le cumple parcialmente su deseo, pero se le cumple de la peor manera que él lo hubiera realmente deseado. Se le cumple de la manera en que está paralizada la economía de Estados Unidos, la de México, la de Centroamérica, y que entonces este deseo que tenía él, o amenaza que nunca la llevó completamente como la había planteado, está hoy presente. Hoy la pandemia plantea, por supuesto, nuevos retos para la situación de las migraciones, fundamentalmente las migraciones centroamericanas. Y estos retos es el reforzamiento de la seguridad mexicana con la Guardia Nacional, con otra serie de elementos, el Instituto Nacional de Migración, y que se han planteado desplazar también, quitar de esta ruta de los migrantes a los saboteadores, a los tratantes, o a los traficantes de personas y a los delincuentes. Ojalá que esto se cumpla. Lo que pasa es que hoy también estamos ante una situación en la que va a ser resuelta de una manera o de otra. Emmanuel Wallerstein, cuando nos plantea esto de la incertidumbre, de lo que pasará después del sistema capitalista, nos dice que pudiera ser una cuestión que empeore la situación de los trabajadores y de las clases populares. Pero también, como hemos visto con las últimas movilizaciones en Europa, existe también una certeza que se contrapone a esta de Wallerstein, este gran teórico norteamericano del sistema capitalista, y que consiste en que si no hay movilización, si no hay esta, rebelión por obtener derechos como conjunto, como sociedades, y si la hay, y lo estamos viendo, entonces probablemente podemos aspirar a un mundo más justo y un mundo donde evidentemente podamos vivir en paz, pero también podamos asegurar el bienestar de las sociedades humanas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leopoldo Santos. Ahora nos permitimos presentar al analista, economista y coordinador de investigación de FOSDE, Rodulio Perdomo, quien nos estará acompañando para comentar la presentación de esta investigación. Rodulio Perdomo
es miembro del Comité Académico del Observatorio de Migraciones Internacionales, docente, consultor, ha realizado varias consultorías en este ramo, como el impacto económico y financiero de las lesiones de las causas externas, evaluación integral del impacto económico del VIH-Sida, análisis del gasto público en el sector salud, migración y remesas de los hondureños con la CEPAL, migración y remesas con el PNUD, migración y remesas con la UNAC, estrategia de redes para grupos vulnerables, entre otros. Ha realizado varias consultorías, sin embargo, queremos aprovechar que el doctor Rodulio nos pueda hacer algunos comentarios de la presentación de esta investigación. Doctor, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, felicitar al doctor Leopoldo Santos por su trabajo de investigación que realmente viene como a refrescarnos la necesidad de acercar un poco más la teoría social a estos fenómenos que no son fáciles. Realmente estos aportes que él ha presentado hoy es para seguirlos trabajando. Y también quiero agradecer a Flaxo, a Rolando Sierra Fonseca y a Jacqueline y a todos los que están involucrados en este proyecto, con los cuales hemos también tenido ocasión de pensar, de hablar, de reflexionar, porque es un fenómeno de alta complejidad. Yo quisiera en primera instancia señalar que coincido con el doctor Leopoldo Santos sobre el tema de que ha pasado algo con el fenómeno migratorio. Y ese algo que ha pasado es algo que él llama movimiento social. Un movimiento social multinacional que involucra, en este caso, 5 países. Y también el hecho de que estos migrantes que antes lo hacían de manera individual o por goteo, ahora han pasado a llamarse trabajadores internacionales y tienen unas consignas, unas conciencias de que su problemática ha sido leída, muy bien leída, como un problema que tiene mucho que ver con los modelos extractivistas que se han implementado en el Triángulo Norte. Y obviamente el resultado social de estos modelos, de alguna manera, es la energía que impulsa a los pobres de Honduras, El Salvador y Guatemala, y en parte de México también, a seguir intentando llegar a Estados Unidos. Me llama mucho la atención el método. Yo siento que el doctor Santos se ha metido en la pecera. Es decir, ha estado ahí sintiendo el problema desde las propias caravanas y ha hablado seguramente con muchos de ellos. Y eso me hace pensar que muchos de los investigadores necesitamos sumergirnos en la pecera para poder captar mejor algunas cosas que no se perciben cuando uno se refiere solamente a ver lo que dicen los diarios. Y realmente me doy cuenta que ha descubierto el doctor Santos que hay una narrativa que emana del propio trabajador internacional. Y esa narrativa, como él dice, tiene una conciencia social y política y le reclama a Estados Unidos el hecho de que forman parte del problema porque en nuestros países Estados Unidos sigue teniendo un poder muy grande que ha venido creciendo. Entonces me parece que cuando se habla de geopolítica de las caravanas, estamos hablando
del poder en una expresión geográfica, en una expresión espacial. Y obviamente el poder de México, el poder político de México, el poder político de Estados Unidos no tiene rango de comparación con el poder de las economías de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y señala muy bien precisamente que estas caravanas, como un fenómeno bastante novedoso, ha logrado generar también respuestas novedosas como los confinamientos en países, como llamar a nuestros países terceros países seguros, lo cual no deja de ser una ironía que nuestros países que están completamente saturados de pobreza, de narcotráfico, de corrupción, adquieran de repente el título de países seguros. Obviamente, este esquema de confinamiento nos parece muy parecido, muy similar a todas aquellas cosas que se vieron en la Segunda Guerra Mundial, los guetos donde se controlaba a la población de determinada raza. Obviamente, yo me he quedado muy sorprendido de cómo yo habría pensado que la narrativa descrita por los diarios de Honduras era todo lo que había. Y viendo este fragmento de este periódico de La Jornada, me doy cuenta que eso nunca salió aquí en Honduras. O sea que hay un proceso de ocultamiento de la verdadera naturaleza del problema migratorio. Y también me llamó mucho la atención esta estrategia, entre comillas, estrategia de acelerar la bestia, de hacer que este ferrocarril que suele ir despacio tuviera que ser acelerado como para evitar que estos flujos migratorios llegasen hasta Estados Unidos. Bien, yo creo que, como lo dije al comienzo, es un gran abordaje para que todos los investigadores nos podamos también sumergir en la pecera de estos fenómenos migratorios. Sin embargo, yo quisiera también, aprovechando este momento, proponer salirnos de la pecera y por un proceso de abstracción tratar de ver que esto que está pasando en los 5 países realmente parece ser muy familiar al fenómeno que los marxistas llamaban acumulación originaria, que en este caso no es un movimiento fundacional del capitalismo, sino es un proceso continuo de despojo de nuestras poblaciones que no se terminó cuando nos hicimos independientes, que el despojo sigue todavía hoy, que los hondureños ya no somos dueños de los ríos, ya no somos dueños de las carreteras, ya no somos dueños casi de nada, porque hemos visto la metamorfosis de un sector público que se está convirtiendo en una fachada de sector público que sirve pobremente a los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones. Entonces, si nosotros vemos desde arriba que este proceso de acumulación continua es el despojo que proviene de los países hegemónicos y que tiene una constante, que es una constante que podríamos decir con COVID y sin COVID, esa constante sigue hoy. Hoy salió una nueva caravana de San Pedro Sula de 100 personas para llegar a la frontera de Corinto.
con Guatemala. Entonces, vamos a seguir teniendo estos fenómenos y esto significa que las políticas públicas de los 5 países tendrán que reeditarse, tendrán que refrescarse para dar respuesta a este fenómeno de despojo intenso que los modelos neoliberales desde la década de los 90 hasta el día de hoy han seguido haciendo que nuestros 3 países del Triángulo Norte sean cada vez menos vivibles, que sean países con violencia, que sean países con narcopolíticos, que sean países con pobreza generalizada y pobreza extrema, y que ante esta pandemia justamente la gente ya encuentra un elemento adicional para abandonar el país, porque ya han salido los hospitales privados a decir que tampoco ellos tienen capacidad de acogida, ni los públicos ni los privados, y estamos lejos de llegar a un aplanamiento de la curva. Entonces, quiere decir que si no se reexpresa, si no se contiene este movimiento de acumulación continua, este proceso de despojo continuo, seguramente ese movimiento social que el doctor Santos habla no será tan incidental, sino más bien estructural. Estarán saliendo espontáneamente caravanas desde los barrios pobres de nuestras ciudades y van a ir recogiendo jóvenes del medio rural para tratar de llegar al país que justamente se considera como el que tiene el botín para lograr una vida por lo menos predecible. La gente cuando trata de percibir su horizonte de vida no ve mucho. Lo que ve es energía hipercara, peajes para pasar por las carreteras, digamos, lo infructuoso de participar en la política, porque realmente nuestros países han dado un giro espectacular en cuanto a la concentración de la riqueza. Nosotros no somos los 3 países de productores. No somos países de propietarios, sino países de proletarios. Y nos da mucha pena que no se haya dado cuenta Estados Unidos que eso es lo que se ha producido en el país. Entonces nos parece que el doctor Santos nos invita a seguir profundizando, no solamente en el tema de las caravanas, sino la migración en general, porque este es un tema que nos recuerda el siglo XVII y siglo XVIII. Aquellos barcos negreros han tenido una metamorfosis y ahora es la propia gente que decide ir desde nuestros países buscando nuevos derroteros, nuevos horizontes. Y por último, me llama mucho la atención viendo las medidas que se están tomando en el mundo para enfrentar la pandemia del COVID-19. El Parlamento Europeo generó una política pública para ser aprobada de permitir que las fronteras dejen entrar a los trabajadores inmigrantes para que haya siembra y cosecha de alimentos. O sea, que es una paradoja que hace unos pocos meses se estaban dejando que se hundieran las goletas de africanos que pasaban a Europa y ahora el Parlamento dice, déjenlos entrar porque si no los dejan entrar vamos a padecer hambre. Entonces, de igual forma, podríamos pensar que en Estados Unidos, en el marco de esta extraordinaria pandemia, pueda empezar a hacerse un poco más porosa la frontera para asegurar a los braceros, a la mano de obra barata que pueda llegar a permitir que haya producción de trigo, cebada, maíz, etc. Entonces, doctor Santos, esos serían mis comentarios.
tal vez me gustaría una reacción suya sobre este tema de que no se ha terminado la acumulación originaria, que sigue la acumulación, que es la afluencia de riqueza de nuestros países hasta países hegemónicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Perdomo. Le damos un espacio para que nos coordine este espacio de preguntas y respuestas a César Castillo, coordinador de investigación de Flaxo. Buenas tardes. Gracias por estar participando. Gracias al doctor Leopoldo, gracias al doctor Rodulio, doctor Rolando Sierra también, que es director de Flaxo. Entonces vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas. Primero vamos a ceder la palabra. Esperamos que los que estamos en este espacio virtual puedan levantar la mano para irle cediendo la palabra. Y después vamos a leer algunas preguntas que se han escrito en el chat y que también se han escrito por Facebook. Pero creo que en este momento el doctor Julio le había pedido al doctor Santos que reaccionara, ¿verdad? Pues vamos a esperar la reacción del doctor Santos. Sí, ya, gracias. Sí, creo que hay algo importante en esta pregunta del doctor Rodulio, perdón, y agradezco mucho sus comentarios pues sobre todo que provienen de un investigador conocedor de estas situaciones. El asunto de la acumulación este semestre que está terminando, tuve oportunidad de introducir un autor como es Emanuel Wallerstein, que también analiza el asunto de la acumulación originaria del capital y plantea una serie de cuestiones sobre cómo esto es más difícil cada vez. Es decir, la tasa de ganancia del capital cada vez es menor, los gastos de inversión para producir son también cada vez mayores, los impuestos sobre el asunto del medio ambiente, la naturaleza, el cuidado del equilibrio ecológico también son mayores, al grado tal que a veces le ha quedado la especulación y en este caso estamos viendo a través del extractivismo no solamente en minas, sino también en el agua, en los bosques, en todas las industrias estas que utilizan estas materias primas, que se les agota también esta situación, pero que superexplotan. Eso es un hecho tanto en México, Estados Unidos y Centroamérica. Y eso a su vez también tiene sus respuestas. Tiene sus respuestas no solamente en los países industrializados, sino que también se van haciendo respuestas en las repúblicas. En el caso de México empieza un movimiento también reivindicador de los asuntos del medio ambiente y de poner límites a la explotación minera, al asunto de las compañías que generan electricidad, en donde hay abusos tremendos, y fundamentalmente también a los bancos. La banca que hoy opera en México no es mexicana, sino que es una banca internacional que tiene concesiones y que eso dificulta mucho el desarrollo y la posibilidad de contar con recursos inmediatos y efectivos para los planes de desarrollo y de posibilidad de atender las demandas sociales. Por supuesto, es una pregunta para poder cuestionarse a uno mismo y seguir ensayando respuestas, así que le pido al doctor Perdomo que por favor me permita después a través del internet poder abundar un poco más sobre esta cuestión que me parece central, esta pregunta que me parece fundamental. Bueno, muchas gracias, doctor Leopoldo. Tenemos una pregunta de Luis Velázquez. Dice, ¿existen estudios sobre flujos migratorios
intracentroamericanos. O sea, son los migrantes que se quedan en la ruta migratoria en estos países del Triángulo Norte, ya sea en El Salvador o en Guatemala, o migrantes del Salvador que vienen a Honduras o de Guatemala a Honduras. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Me quedé ahí en cuál es exactamente lo que pregunta. Si existen estudios sobre flujos migratorios intracentroamericanos, o sea, de migrantes hondureños o de El Salvador o Guatemala que están migrando hacia nuestros mismos países de Centroamérica. Sí, claro, la primera y la más importante de las migraciones es la intramigración de los países centroamericanos, es decir, migraron por años desde antes de las guerras de liberación, desde antes de los movimientos sociales, ya migraban entre sí. Y lo que estábamos revelando desde los 90s, cerca del año 2000, es que había 5 millones de migrantes centroamericanos migrando internamente hacia los otros países. Es decir, esta es la primera situación que se presenta. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de una región en un sentido no político, pero geográfico sí, en una región que tiene, digamos que socioeconómicos, en los aspectos sociales y en los aspectos digamos, culturales y sociales, cantidad de semejanzas, cantidad de coincidencias. No así, por supuesto, en los aspectos político-económicos, es ahí donde existe la gran diferencia. Pero sí, estos estudios, bueno, los que yo conocí cuando estaba introduciendo para poder fabricar el libro de la transmigración centroamericana y la frontera latina, muchos de ellos se han publicado en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, y por supuesto también existen en cada una de las universidades, con mayor o menor intensidad en Guatemala y también en Honduras. Gracias, doctor. Otra pregunta de Marlon dice, ¿qué tanto incide la política norteamericana sobre la situación económica de nuestros gobiernos o en estos países en vías de desarrollo? ¿Y cómo incide también esto en la decisión de nuestra población en migrar para buscar una vida mejor? Bueno, es central. Digamos que las políticas estatales, como las que han estado manejando los norteamericanos, no desde ahora con Donald Trump, sino las anteriores décadas, desde Bush, desde Reagan. Yo me acuerdo muy bien que en ese momento estaba gobernando del lado norteamericano Reagan y del lado mexicano López Portillo. Y entonces, con esto, a través de las guerras centroamericanas, empezó el flujo de migrantes, sobre todo de El Salvador, de Nicaragua, etc. Y entonces Reagan muy pomposamente le pedía al gobierno mexicano que se hiciera cargo de esa migración, pues porque nosotros, decía, ustedes tienen una política de aceptación de la migración, una política humanitaria y de fraternidad, como un tanto como burlándose. Los demás gobernantes, presidentes municipales y sus equipos de control en Estados Unidos, sus equipos del gabinete, han tenido también una situación de control de las fronteras. En un principio, en los años en los que estuvo el programa de contratar mexicanos, que se llamó posteriormente el programa Bracero, en las leyes que expidieron los Estados Unidos
quedaba muy claro que no querían centroamericanos viajando hacia Estados Unidos que no ocuparan las plazas de los que a través de los contratos estaban decidiendo a favor de los mexicanos en esta ola tremenda después de la Segunda Guerra Mundial y después de ella con el programa Bracero. Y las condiciones, curiosamente, en ese tiempo para migrar eran magníficas, tanto para migrar documentadamente, es decir, lo que ellos llaman de forma legal, como de forma ilegal, como de forma no documentada, y las poblaciones, a veces la población documentada era mayor que la población documentada a través de los permisos y los contratos que se hacían por parte de México y Estados Unidos y que estaban a lo que estaban obligados los empleadores norteamericanos. Hay algo muy importante en esta circunstancia que estaba planteando, que lo estuve platicando en mi viaje a Tegucigalpa con el maestro Rolando Sierra, con el doctor César Castillo y también con el doctor Rolando Canizales, que una de las cosas que yo me planteaba y que solamente la menciono de pasada en el ensayo, es que cómo se mide la energía que se necesitó para transitar estos 4,000 kilómetros desde San Pedro Sula hasta Tijuana. Es decir, cómo podemos nosotros abordar, ya sea por calorías, ya sea por proteínas necesarias, por qué, cómo podríamos nosotros, digamos, llegar a una medida que nos diera en efecto cuál es la energía tremenda que se necesita para llegar hasta Tijuana y para seguir, muchos de ellos todavía, para traspasar la frontera. No he estado haciendo todavía ensayos, pero creo que sería muy importante. Pero otra pregunta todavía más importante que esa es si esa energía que tuvo el pueblo, fundamentalmente el pueblo hondureño, se hubiera utilizado dentro de su propio país, estarían los hondureños, habrían logrado transformar, digamos, su geografía humana, sus condiciones socioeconómicas, ¿hasta qué punto? Quizá no lo imaginamos ahora, pero sí esta energía que desplegaron, la dignidad que tuvieron al atravesar las barras y su comportamiento frente a la sociedad mexicana, aunque un sector de ella estaba en contra de los migrantes, es extraordinaria. Por eso, cuando he releído mi ensayo que mandé para su publicación en el 2019, casi encuentro como que se trata de una ética, porque algunos de los observadores más agudos en México coincidían en que la gesta que habían desarrollado los hondureños era precisamente una ética y que así tenía que contarse. Desafortunadamente, tenemos que hacer que los investigadores también, ya sea con esta o con otras narrativas, puedan entrar a los puntos centrales de lo que significó este fenómeno extraordinario en la historia de las migraciones latinoamericanas en general. Siguiendo con las preguntas, Daisy Gallardo nos pregunta, ¿qué elementos específicos posibilitan la definición como un movimiento social a las migraciones masivas que salen hacia Estados Unidos desde Honduras? Bueno, los elementos específicos que los que pudimos observar en las cinco caravanas que se desprendieron, no solamente de Honduras, sino también 3 de El Salvador, están en mi ensayo, las 3 analizadas, pero en conjunto lo que
que podemos afirmar como elementos de un movimiento socialmente estructurado es, en primer lugar, una unidad en cuanto a un determinado proyecto, a un determinado objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Para el conjunto de los que marchó, de los que estuvo en México, de los que estuvo en la Ciudad de México, en Guadalajara, y que después fue apareciendo por tandas, por caravanas en la ciudad de Tijuana, Baja California, era precisamente esa posibilidad de estar unidos. ¿Qué otros objetivos? Bueno, pues los objetivos de proveerse de seguridad frente a las bandas de criminales, no solamente en Honduras, sino también en Guatemala y por supuesto en México. Esto es algo de lo que analizo dentro del ensayo, la posibilidad de darse ciertos liderazgos, aunque fueran liderazgos temporáneos, es decir, temporales, porque a fin de cuentas fueron creando una estructura que decidía una determinada estrategia en un determinado territorio o en un determinado estado de la República Mexicana, fundamentalmente. Y eso no lo podían hacer si estaban dispersos, si estaban jalando cada quien para su rumbo, sino que habría un conjunto que obedecía a una estrategia, una táctica en ese sentido, y que su objetivo era precisamente llegar a la frontera. Su otro objetivo era no a la violencia, es decir, no violentar de ninguna manera alguna de las cuestiones legales en México y en los demás países, sino simplemente hacer las condiciones para continuar su rumbo, su marcha. En este sentido, entonces, encontramos que son las mujeres, según una entrevista que sostuve en Tegucigalpa, principalmente, son las mujeres las que jugaron un papel central al equilibrar tanto la rebeldía de los varones, digamos, los episodios de riña, los episodios de desacuerdos, etcétera, pero fundamentalmente porque de esa manera pudieron lograr algo que es muy importante, pudieron hacer que los pandilleros que de pronto quisieron intervenir en las caravanas fueran desalojados o neutralizados, pero también fue neutralizada el espionaje que se hizo desde el mismo Honduras y los intentos de sabotearlos y los intentos de desanimarlos, tanto en Guatemala como en México y tanto en Tijuana. Es decir, estamos hablando entonces de una organización que, por muy momentánea que sea, por muy pocas semanas que haya perdurado, nos está diciendo aquí hay algo que los que estamos observando estos fenómenos tenemos que captar en un determinado momento y no solamente irnos por la ruta de lo que plantean los grandes periódicos estadounidenses o, bueno, aquellas narrativas que solamente ven al migrante como una víctima, que en efecto, claro que lo es, pero en este caso estamos hablando de sujetos que no solamente no se autovictimizan, sino que se asumen como sujetos de un cambio, de una transformación social. Y eso es central en el análisis cuando los estamos viendo cómo marchan y cómo van resolviendo los problemas. Es decir, no se autocompadecen. Si tienen que pedir comida, lo hacen con dignidad y tienen una respuesta de lo mejor de la sociedad mexicana, pero por supuesto también tienen una respuesta de lo peor de las sociedades guatemaltecas, mexicanas, etc. Entonces, en esos puntos, que tengan objetivos y que vayan formando una conciencia social y política, podemos decir que están lo que son los fundamentos de por qué los denominamos como un movimiento social que abandona aquella
vieja práctica de que, bueno, la migración por goteo y la migración familiar y las de unos cuantos que van a marchar en determinado sentido. No tenía yo noticia de que ya había salido una nueva caravana en los tiempos del COVID, y lo que estoy, digamos, viendo o atisbando con lo que se puede observar desde aquí, es que corresponde también a una rebelión de los pueblos. George Floyd acá en Minnesota, que está levantando la muerte de él, cantidad de protestas contra el racismo, está obligando a los mismos blancos en Estados Unidos a tomar otra posición. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a ver. Las movilizaciones en Francia, las movilizaciones también antirracistas en Europa, que están contra los símbolos de las estatuas de estos antecesores que fueron esclavistas y que fueron racistas y que fueron conquistadores del continente americano, pero también del continente africano, y que hoy están siendo derribadas en un acto simbólico por las generaciones, sobre todo de jóvenes, que quieren cambiar también esa narrativa de la historia que les pertenece y que están atrás de ella. Me estoy extendiendo demasiado. Díganme, doctor César Castillo, por favor, dígame si quiere cortarme en un determinado momento. No hay problema. Nosotros le mencionamos ahí en el momento, doctor. Pero hay otra pregunta también, de Saraí Mendoza. Dice, ¿hay algún retorno en las políticas migratorias en los países receptores como México y Estados Unidos? ¿Y de qué depende? Sabemos que Estados Unidos y México han implementado políticas de restricción de movilidad y de entrada a sus territorios, pero si hay una respuesta, un retorno de estas políticas hacia estos países, ¿y de qué depende? A mí no entiendo, ¿retorno se refiere a qué? Si hay alguna política desde los países de origen hacia estos países de destino que también esté incentivando un poco la migración o esté deteniendo la migración. Bueno, o sea, todos entendemos, por ejemplo, que hay políticas de Estados Unidos, por ejemplo, para presionar a nuestros países sobre el tema arancelario, para que nos convirtamos en país seguro, en tercer país seguro y podamos restringir la salida de nuestros compatriotas. Pero sí hay una política desde nuestros países hacia estos países de destino. Sí, desde las primeras caravanas se intentó, antes de que cruzaran la frontera entre Honduras y Guatemala, se ponían desde la parte oficial camiones para que se pudieran regresar. Por supuesto, algunos de los migrantes regresaban. Y sí, que quería decir algo. Bueno, alguien tenía el micrófono abierto. Entonces, claro que estas políticas de retorno que están dirigidas fundamentalmente por Estados Unidos tienen algunos problemas. En Guatemala, por ejemplo, los aviones que normalmente estaban retornando guatemaltecos tuvieron que suspender porque hubo mucha protesta y, a pesar de todo, pues el gobierno de Guatemala tuvo que protestar porque se les estaba enviando ciudadanos, pero con el contagio del COVID-19, es decir, estaban contagiados del coronavirus. Y entonces hubo una suspensión de estos vuelos. En el caso de Honduras, creo que es también la misma situación. Se trata de apoyar fundamentalmente la forma en que son retornados desde los Estados Unidos. En el caso de los países centroamericanos, por el lado mexicano, los que son capturados aquí también se les retorna de alguna manera, pero sin embargo, pues permanecen tiempos que son injustificables dentro de las celdas de lo que se llama las estaciones migratorias, algo que
tendríamos que poner más el índice ahí y pedir más explicaciones. Desafortunadamente hoy en México la mayoría de los albergues para migrantes están cerrados porque su capacidad no era suficiente para poder tener enfermos del COVID-19. Y también esto pues es una barrera que está permitiendo que Estados Unidos tome la delantera en cuanto a retornar, a ver a quién le parece que debe retornar y quién no. Entonces, son cuestiones que están en juego, inclusive en la Suprema Corte de Estados Unidos, y que organizaciones de la sociedad civil norteamericana también están dentro de esto. Ellas también, las organizaciones norteamericanas, jugaron un papel importantísimo para la estancia de los migrantes en Tijuana. No sé si eso conteste la pregunta. Muchas gracias, doctor. También hay otra pregunta de Maicon Troches. Dice, si los proyectos extractivistas despojan a las poblaciones de sus territorios, sumado esto a la pospandemia, o sea, ¿qué pasará con la migración? ¿Será una migración masiva? ¿Y qué modelo se debe reinventar desde los estratos sociales? Y difícil por este asunto del modelo que se puede inventar. Creo que el mundo de la post-pandemia va a estar señalado por conflictos fuertes. Hoy mismo ya la candidatura y la campaña de Donald Trump está en un dilema. Es decir, hay una gran insatisfacción en vastos sectores, ya no solamente de los votantes latinos o negros o los pobres de Norteamérica, sino también entre la clase media acomodada de Estados Unidos, por la forma en que ha estado desorganizando más bien tratando el asunto de la pandemia. No ha dejado conforme a nadie. Y también por la irresponsabilidad pues, de llamar a mítines masivos, ahí sí, sin tener las precauciones adecuadas. En la medida en que los pueblos dentro de Norteamérica, dentro de esos Estados Unidos que tienen un pueblo grandioso, empiecen a movilizarse, en la medida en que encuentren sintonía también con el pueblo mexicano y los pueblos centroamericanos, pues soñemos un poco también con los pueblos del conjunto de Latinoamérica, la Sudamérica que llamamos. En esa medida creo que vamos a poder plantearles un mejor futuro. No sé qué tanto lo podamos dibujar desde ahora, pero sin duda las décadas que vienen van a estar señaladas por esta gran capacidad de los pueblos de rebelarse y de ir conformando su futuro. En especial por el promedio de edad de los hondureños, están llamados a que estas nuevas migraciones estén, como la migración de las caravanas, estén encabezadas por ellos. Es decir, Estados Unidos, que es un país que está envejeciendo rápidamente, necesita esta fuerza de trabajo de los salvadoreños, pero fundamentalmente de los hondureños. En todas las encuestas y en la que yo hice para el Colegio de Sonora, el promedio de edad de los hondureños era el menor, eran los más jóvenes de las contingentes que estaban transitando hacia Estados Unidos. Y hace poco platicaba yo con el doctor Rolando Canizales y le decía que pues también observamos que muchos de los centroamericanos y también de los, y bueno, dentro de ellos los hondureños empiezan a quedarse en México.
encuentran alguna forma de subsistir. Y esto es importante porque lo que yo observo aquí en las universidades del norte son que nos vienen de varios países como becados por el sistema escolar mexicano. Y creo que hay una gran deficiencia de hondureños y de centroamericanos en general, utilizando las becas que otorga el gobierno mexicano, y que tendríamos que poner mucha atención en eso y hacer búsquedas de bolsas, dónde están y en qué universidades están las ofertas de esas becas. Porque si los hondureños y los centroamericanos en general van a tener contingentes poblacionales dentro de México, es importante que también cuenten con la posibilidad de que los estudiantes accedan a los grados superiores de enseñanza, que vayan a la universidad, que vengan más centroamericanos, de tal manera que podamos hacer que esta sociedad conozca más cuáles son las características reales de estas personas que pudieran estar aquí en México con una beca, o los mismos centroamericanos ya instalados aquí, buscarles alguna manera también de que sus hijos puedan acceder a educación superior. Pero esto pues hay que trabajar, y hay que trabajarlo, bueno, pues desde las administraciones universitarias, desde las fundaciones, etcétera, etcétera. No me extiendo mucho en esto. Muchas gracias, doctor. Algunos comentarios para el doctor Rodulio. Por ejemplo, dice interesante la analogía que hizo sobre las caravanas de migrantes actuales con las embarcaciones de esclavos que migraban hacia la isla de Gore, en Senegal, a América, hasta los expresidentes Mediterráneo, Obama y Juan Pablo II, por ejemplo, acudieron a la isla de Gore a pedir perdón por tantas atrocidades cometidas en contra de los esclavos. También otro comentario es satisfecha con la respuesta del doctor. La gesta de la inversión de energía invertidos en los 4.000 kilómetros en el caminar de San Pedro Sula hacia la frontera mexicana, creo que se puede explicar de alguna manera porque los pueblos, los hondureños y hondureñas han recorrido miles de kilómetros al interno de Honduras a nivel nacional en rechazo de algunas como el golpe de Estado acaecido en Honduras, en contra del extractivismo, del robo, de la corrupción y otras formas de violencia y el crimen organizado, etc. Tenemos otra pregunta también sobre de Giovanina, perdón. Dice, pregunta si los gobiernos municipales en los territorios fronterizos podrían jugar un papel fundamental en la protección de los derechos humanos de los migrantes. Sí, y en la mayoría de las veces fue un papel negativo en el caso de la República Mexicana, por estas campañas que surgieron pues desde la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump pues diciendo que vienen los violadores, los salvajes, etc. Y este discurso reproducido también por los medios mexicanos, la industria de información mexicana, tuvo algún efecto, un efecto fuerte, porque era la otra forma de narrar la cuestión de las migraciones, es decir, de narrar los problemas de una migración pues que utilizaba medios legales y pacíficos. Y en este caso se superponía un discurso de negatividad y de rechazo a los migrantes. En este punto, las presidencias municipales jugaron un papel pues diferente según los estados por los que se transitaba, pero también hay que recordar que las municipalidades
los que tienen un menor ingreso, los que tienen un menor presupuesto. Entonces dependían mucho de las gubernaturas y y del gobierno federal para poder, digamos, pues para poder solventar todas esas necesidades que se van presentando cuando llegan los migrantes a un determinado lugar. Y eso es lo que los hace más débiles. Sin embargo, bueno, pues lo que vimos es que los migrantes llegan hasta Tijuana. Hay un punto importante que también como educador me interesa subrayar, que es que en las encuestas que yo he realizado con los migrantes, los hondureños son los que tienen el menor grado de estudios. Y en las encuestas que se hicieron, tanto en Guadalajara como en Tijuana, también los hondureños salen con una menor calificación para los trabajos y para una menor calificación educativa, menor escolaridad, le decimos aquí. Aunque había un interesante núcleo de jóvenes, sobre todo entre los 12 y los 19 años, que mostraban estudios preparatorianos y que me imagino que ahí estaba uno de los gérmenes fundamentales de cómo discutir las cosas y cómo llevar la paz en una caravana que se va movilizando vertiginosamente. Traigo esto a colación porque en efecto sobre todo las encuestas de Tijuana que se recogieron en noviembre y en diciembre están en una parte transcritas y analizadas en el ensayo. Y entonces esto nos obliga más a pensar que si nosotros creemos que la educación es, en efecto, una de los puntos que puede resolver los problemas de las sociedades, es necesario pensar también en cómo se va a modificar después de la pandemia, no solamente el servicio de la medicina, el servicio del seguro social, el servicio de la capacidad de las repúblicas para otorgar servicios médicos a sus poblaciones, sino también cómo se va a modificar el asunto de el ingreso a las escuelas de enseñanza primaria, preprimaria y secundaria y preparatoria, y también las universidades. Es decir, estas son tareas que nos corresponden y que evidentemente pues están ahí, son de nosotros, tenemos que abordarlas de una u otra manera. Y tenemos que hacerlo con el mejor ánimo, con la mejor disposición para poder, junto con otras fuerzas que se mueven internacionalmente, también salir al paso de estas necesidades que tienen nuestros pueblos. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a quedar por aquí con las preguntas. Tendríamos que... Interesante, justamente hoy en la mañana salió otra caravana de San Pedro Sula, que según información fue detenida ya antes de salir de las fronteras de Honduras. Y este tema es para mucho debate, mucho trabajo que hay que hacer también, hay que profundizar en muchos aspectos. Entonces nos quedaríamos por aquí. Sería después pasarle Jackie para que sigamos con la agenda. Muchas gracias por su participación. Estamos despidiéndonos entonces, ¿verdad? Bueno. Doctor, vamos a darle paso al doctor Rolando Sierra, quien dará unas palabras. Gracias. Bueno, no nos queda más que agradecer al doctor Leopoldo Santos Ramírez y al doctor Rodulio Perdomo por su participación en esta tarde, por haber ya publicado y a conocer los resultados de este estudio tan interesante sobre la geopolítica de las caravanas migratorias en Centroamérica. Y también agradecer a todos los participantes con sus preguntas, comentarios y observaciones sobre este tema, y sobre todo también el interés
Para nosotros estamos inaugurando, digamos, en estas semanas este ciclo de lanzamiento de las publicaciones de la colección Migración y Desarrollo. Y entonces también queremos también invitarles para el próximo martes, que estaremos presentando también una nueva publicación, un estudio sobre el ciclo, los ciclos migratorios en Honduras, un análisis desde la década de los 80 hasta el presente, que ha sido realizado por un conjunto de investigadores del equipo de reflexión e investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, el ERIC, y que esperamos poder ir debatiendo, ir profundizando en un mejor conocimiento y una mejor comprensión de las migraciones en Honduras, que es el propósito de todas estas investigaciones, la generación de conocimiento, pero sobre todo difundirlas y darlos a conocer tanto a los medios académicos, pero sobre todo también a los hacedores de políticas públicas y tanto a nivel del gobierno central como también de los gobiernos. Nuevamente agradecemos la presentación al doctor Leopoldo Santos y al doctor Rodulio Perdomo, y agradecemos también al Colegio de Sonora también por haber transmitido este evento. Gracias. Quisiera, Jacqueline, doctora Jacqueline, despedirme nada más agradeciendo a todas las instituciones que hicieron posible la publicación de este ensayo, pero también este encuentro que me hace sentir también muy cerca de Centroamérica, a pesar de que esto sea a través de estos instrumentos digitales que parece ser más fríos que otra cosa, pero en este caso, pues sus preguntas, sus cuestionamientos me parecieron bastante importantes. Cuando viajé una vez hace algunos años para elaborar el primer libro sobre la transmigración centroamericana, lo hice a Guatemala, y entonces ellos andaban mucho de moda ese del sueño americano, que los mexicanos teníamos también la idea del sueño americano y los centroamericanos también. Y lo que yo les dije es que, como en ese momento no conocía todavía Centroamérica, yo tenía un sueño, que era conocer Centroamérica, y ahora lo sigo teniendo, porque el conocer la esencia de los pueblos que son hermanos de nosotros desde la independencia y desde antes de la independencia, creo que es algo que a veces tendemos a olvidar, pero es algo que los que estamos en ese campo, pues estamos obligados también a enseñar y también a hacer que esta memoria de lo que hemos transitado juntos en estos años, en estos siglos, que no se destruya, que no se olvide, de tal manera pues que pudiéramos hacer que estas nuevas generaciones estuvieran al frente de todas estas situaciones y pudieran aportar esos magníficos dones que esperamos de ellos. Muchas gracias. Gracias, doctor.